Hola, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén bien, se encuentren bien, al igual que pues, su familia, sus seres queridos. Vamos a comenzar nuestra clase. Bienvenidos a todos, un gusto verlos. Y bueno, vamos a comenzar. A ver, hermanos, como puedes ver, la clase se llama Felicidad Verdadera y así es como muchos estudiosos de la Biblia o también algunos comentaristas catalogan este pasaje de Salmos capítulo 1, por poner algún título, por lo que empieza a decir la Biblia. Cuando hablamos de felicidad, pues a todo el mundo nos interesa. Finalmente, ¿quién no quiere, verdad, sentirse tranquilo, estar en paz, ser feliz? Yo creo que todos es algo que deseamos. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice este salmista, y hay dos consejos bien importantes que podemos seguir esta mañana todos juntos. Vamos a estudiar el Salmo 1 esta mañana y dice la Biblia en el versículo 1 del Salmo 1: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. En la Biblia es tan práctica que podemos encontrar un principio que podemos usar en nuestra vida. Y la Biblia nos dice muy claramente lo que debemos de hacer para ser felices. En pocas palabras, la Biblia nos enseña que feliz el hombre que se aparta del mal. Y si te das cuenta, en el versículo subrayé algunas cosas. No sigue, no va por el camino y no hace causa común. No sigue el consejo de los malvados, no va por el camino de los pecadores, es decir, no se junta en ambientes difíciles o complicados, y también no se junta con aquellos que se burlan de Dios. Y eso es una realidad. Cuando nos apartamos del mal, podemos encontrar paz en nuestro corazón. La mayoría de las cosas que la Biblia llama maldad son placenteras en el inicio, pero después traen tantas consecuencias en nuestra vida. El pecado nació como algo que es tentador, si no la gente no lo haría. Hay cosas que parecen placenteras, pero son momentáneas, como la inmoralidad sexual, como los vicios. Hay gente que le gusta, son placenteros, pero después viene el desastre, después viene la frustración, después vienen las consecuencias. Algunos de ellos, como los vicios, la inmoralidad sexual, los fraudes, pueden traer algunos beneficios o algunos placeres momentáneos, pero después vienen las consecuencias. El ser descubiertos en hacer algo indebido. Vienen las consecuencias en la familia, en los hogares, en los hijos. Vienen las consecuencias en la salud, en lo que hacemos sin pensar. Por eso la Biblia es muy clara que uno puede encontrar la felicidad manteniéndose lejos de la maldad. Hermano, nosotros somos privilegiados porque Dios nos ha sacado de todo eso para poder estar en un ambiente diferente. Pero nosotros corremos el riesgo si seguimos el consejo de los malvados, si seguimos el camino de los pecadores y hacemos causa común con los que se burlan de Dios. Es bien interesante este versículo, pero todo es gradual. Y es gradual porque mira lo que dice. Primero habla de los malvados, después habla de los pecadores y después habla de los que se burlan de Dios. Y todo comienza con eso. Los malvados son los carentes de temor a Dios. Los pecadores son aquellos que viven haciendo lo malo. Y después llega un punto que cuando te mantienes viviendo de esa forma, entonces pierdes cualquier respeto por Dios. Aquellos que se burlan de Dios, aquellos que desprecian todo lo espiritual, aquellos que se burlan de que buscamos a Dios o que nos interesa lo que Dios piensa, aquellos que se burlan de la piedad y toman en broma el pecado.
Recuerda, todo es gradual. Y cuando entramos por ahí podemos llegar a ese punto. Primero, estar expuestos a la maldad. Después ya vivir en el pecado. Y cuando uno vive en el pecado, lo que sucede es que el corazón se endurece tan fuerte que ya vemos bien que otros hagan lo malo, que otros vivan haciendo lo incorrecto. Y llegamos a este punto de burlarnos de Dios. Primer cosa que tenemos que quedar claro esta mañana, amigo y hermano, ¿quieres estar en paz? ¿Quieres ser feliz? Apártate del mal. Todos sabemos que es malo y todos sabemos que es bueno. Y el segundo consejo que está explícito en la Biblia, que está claro en la Biblia, para encontrar esa felicidad verdadera, es lo que dice el versículo 2. Sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Entonces podríamos decir que feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y medita en ella. Una persona que puede encontrar la felicidad es aquella persona que se somete a la dirección de Dios, que se somete a la palabra de Dios, que se familiariza con la palabra de Dios. Antes era la ley, ahora tenemos la Biblia, 66 libros sagrados. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Él nos creó. Ya lo que quiero que nunca olvidemos es que Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, porque Él es nuestro creador. Él nos formó. Entonces, ¿qué es lo que te va a llenar? ¿Qué es lo que te va a sentir bien? ¿Qué es lo que te va a complementar? Dios lo sabe. Todo está contenido en la palabra de Dios. Si quieres ser feliz, tienes que amar su palabra. No es una carga su palabra, tienes que amar su palabra. Tienes que deleitarte en su palabra. Tienes que meditar en su palabra noche y día. Y hemos platicado esta idea de meditar. Literalmente meditar significa musitar. Y si podemos hacer y poner el tema de la Biblia es leer, dialogar contigo mismo sobre las grandes cosas que están en la Biblia, fijarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y llevarlas a cabo para experimentar el sabor y el poder de ellas. ¿Cuánto te deleitas de esta forma en la palabra de Dios? ¿Cuánto musitas? ¿Cuánto lees la Biblia y reflexionas en tu corazón? ¿Cuánto lees la Biblia y fijas esas promesas en tu vida? ¿Cuánto lees la Biblia y las grabas en tu mente y en tu corazón? ¿Cuánto lees la Biblia y deseas ponerla en práctica? Feliz el hombre que ama la palabra de Dios y medita en ella de noche y de día. Podemos buscar muchas cosas, podemos buscar muchas respuestas, pero Dios es muy sencillo. Dios te dice dos cosas para ser feliz. Número uno, aléjate del mal. Y número dos, ama su enseñanza y sigue su enseñanza. ¿Es complicado? ¿Es algo muy laborioso? Dios es sencillo. Más bien, a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Y a veces no lo hacemos. Y por eso no encontramos lo que nuestro corazón espera de poder estar tranquilos y en paz. Así es Dios. Dios es muy práctico. Recuerda que la Biblia, amigo, contiene dirección para los esposos, para los hijos, para construir relaciones profundas. La Biblia contiene dirección para resolver conflictos. La Biblia es una guía para nuestra vida. La Biblia nos ayuda a cómo tratar situaciones difíciles. La Biblia nos da el ejemplo más poderoso que podemos encontrar, el ejemplo de Jesús. Podemos aprender de su comportamiento, podemos aprender de su forma de ser, cómo enfrentaba situaciones, cómo respondía. La Biblia es una fortaleza porque están las promesas de Dios para nuestra vida.
La Biblia es la literatura espiritual, es la biblioteca divina donde encontramos la respuesta a toda nuestra vida. 66 libros inspirados por Dios. 40 personas inspiradas por Dios escribieron la Biblia, de diferentes clases sociales y diferentes situaciones. Diferentes clases sociales como personas cultas y humildes. Diferentes situaciones lo escribieron en victoria, en tristeza y en alegría, igual que nosotros. Nuestra vida no solamente es de alegrías, a veces hay tristezas, a veces hay derrotas, a veces hay victorias. La Biblia está escrita en diferentes situaciones, por eso es tan útil en nuestra vida. Por eso tenemos que meditar y musitar en ella para encontrar la felicidad. La Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Diferentes corrientes literarias, poesía, historia, ya lo vimos cuando estudiamos más allá de la Biblia. Escrita en 3 diferentes continentes, Europa, Asia, África, y es el mayor libro que tiene evidencias para poder ver su veracidad. Hermanos, tenemos la literatura divina. La Biblia dice, la Escritura dice, que feliz el hombre que ama la palabra de Dios y medita en ella. Así es de práctica la Biblia. Hay 2 resultados. Si tú haces esto, dice la Biblia, que ese hombre, el que medita, el que musita, el que ama la palabra de Dios, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río. Da su fruto a su debido tiempo. Jamás se marchita sus hojas y todo lo que hace le sale bien. Yo siempre me he maravillado con cuando dice la Biblia, todo lo que hace le sale bien. Es una gran expectativa, es una gran visión. Y no solamente lo dice una sola vez en la palabra de Dios, sino lo dice varias veces la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y en la Biblia encontramos la dirección perfecta para cada área de nuestra vida. Yo anhelo esa expectativa. Somos pecadores, fallamos, no somos perfectos, pero debería ser nuestra visión. Una persona que medita, que musita, que reflexiona, que graba la Biblia en su corazón, en su mente. Dice la palabra de Dios que da fruto a su debido tiempo. Es decir, es frondoso porque está recibiendo su alimento. Un árbol plantado a la orilla de un río extiende sus raíces hasta el agua. Entonces tiene luz, pero también tiene nutrientes y por eso es frondoso. Pero a veces estamos casi secos porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. No meditamos en la palabra de Dios, no amamos la palabra de Dios y a veces no solamente es leerla o estudiarla, sabemos que muchas veces también es practicarla o más bien todas las veces es poderla practicar. Dice la Biblia, da su fruto a su debido tiempo y jamás se marchita. Cuando tú ves un árbol frondoso, lo que ves es vida. Cuando tú ves un árbol frondoso, no es que no tenga problemas, sino está con vida, se siente fuerte a pesar de las situaciones. Por eso la Biblia es muy clara. Si amamos y meditamos en la palabra de Dios, podemos encontrar esa felicidad. Jamás se marchita, jamás se seca, da fruto a su debido tiempo. Sabemos los frutos que esperamos. Somos privilegiados, hermanos. Dios nos puso en un lugar privilegiado que es su iglesia también. Es como si estuviéramos plantados a la orilla de un río. Estas reuniones son eso. Dios nos da sus nutrientes. Y como lo dice la Biblia, Dios nos ha dado todo lo necesario para nuestra vida y devoción. Dios nos plantó en un lugar perfecto, en su iglesia, para que tuviéramos todo lo necesario. Él nos dotó con su palabra. Él nos dio la oración. Él nos dio la iglesia. Él nos dio a los hermanos. Si queremos ser felices, entonces tenemos que usar todo eso que Dios nos ha dado. No se marchitan sus hojas, no se caen ni se secan, siempre frescos, siempre verdes, es decir, vivos en verdad. Todo lo que hace le sale bien.
La única forma para tomar buenas decisiones es siempre recurrir a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está contenida en la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios. Hagamos uso de eso. Todos anhelamos eso. Dios ya nos dio su palabra. Usémosla. Vamos a ver el caso contrario. Los malvados, es decir, los que van por ese camino que no obedecen a Dios, les gusta la maldad de este mundo, el pecado. Por eso la Biblia comienza diciendo que podemos encontrar la felicidad si nos alejamos de la maldad. Pero mira lo que dice estos versículos. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se las lleva el viento. Por eso, los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. La Biblia dice que los malvados son como la paja que se los lleva el viento. ¿Qué puedes ver en esa imagen? ¿Puedes ver vida? No. Ves algo desolador, ves algo seco, no ves algo verde. Así pasa con las personas que deciden caminar en la maldad, que deciden seguir sus deseos, que deciden seguir sus instintos, que se juntan con otros para pecar, que terminan endureciendo su corazón. Están secos, no llevan fruto. Las hojas la gente las pisotea. Y además dice la Biblia que la consecuencia de vivir en maldad es que van a caer bajo el juicio de Dios. Y además, como lo dice la Biblia, no solamente en esa escritura, sino en otras. Quienes así se portan no tendrán parte con los justos, no tendrán parte en el reino de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Eso es una realidad. Quien vive en pecado, quien vive en la maldad, quien vive lejos de Dios, no va a estar con Dios. Dios lo va a juzgar y no va a tener parte en el reino de Dios. Eso es serio, eso es real. Eso no es un cuento, sino es la verdad. Y creo que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara para abrirnos los ojos. Y probablemente tú te encuentres en esta situación, te encuentres de esta forma, te encuentres vacío, pero Dios te está dando la respuesta. ¿Quieres ser feliz? Deja la maldad y ama la palabra de Dios y medita en ella de noche y de día. Entonces yo te pregunto esta mañana y quiero que reflexiones. ¿Qué quieres tú? ¿Ser como la paja que se lleva el viento o ser un árbol frondoso, plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su debido tiempo y todo lo que hace le sale bien? Yo creo que la respuesta es obvia, pero a veces no estamos dispuestos ni siquiera a escuchar a Dios, ni siquiera a meditar en su palabra, y mucho menos a obedecerlo. Pero hay una gran diferencia. ¿Qué desea ser? ¿Una hoja seca o un árbol frondoso? Espero que puedas tomar una gran decisión esta mañana. Y espero también, hermanos, que pensemos cómo está nuestra vida esta mañana. ¿Es un árbol frondoso o es una hoja seca? Está siendo una hoja seca, arrepiéntete. Deja la maldad y regresa a la palabra de Dios. Amigos, si tu vida refleja muerte, si tu vida refleja tristeza, si tu vida refleja una hoja seca, conoce a nuestro Dios. Estudia la Biblia, aprende a amar la palabra de Dios para que todo lo que hagas te salga bien. Y quiero concluir con lo que termina diciendo el salmista. El Señor cuida el camino de los justos. Cuando tú decides amar la Biblia, cuando tú decides amar su palabra, cuando tú decides musitar en la palabra de Dios,
Él va a cuidar tu camino. Él va a estar contigo, hermano. A pesar de las pruebas por las que pasamos, Dios camina con nosotros. Dios va con nosotros. Dios no nos deja. Pero el camino del malo lleva al desastre. ¿Cuál es ese desastre? A no estar con Dios. ¿Qué vas a decidir? La felicidad verdadera consiste en abandonar la maldad y en amar la palabra de Dios y meditar en ella de noche y de día. Deseo que tomes la mejor decisión de tu vida. Muchas gracias a nuestro Dios, sea la gloria.